Sentémonos, por favor. Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 681-2013, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovido por la Cámara de Industria de Guatemala por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal Andrés Castillo Calderón, impugna del decreto 10/2012 del Congreso de la República la ley de actualización tributaria, el artículo 5, primer párrafo, artículo 21, numeral 5, los apartados 50% del no serán deducibles las inversiones en servicios por los que los trabajadores realicen pagos totales o parciales por la prestación de los mismos contenidos en el artículo 21, numeral 9, el apartado siempre que cuenten con la solvencia fiscal del periodo al que corresponde el gasto emitido por la Administración Tributaria, contenido en el artículo 21, numeral 22, y las palabras exclusivamente y no contenidas en el artículo 21, numeral 28, artículo 23, literal C, artículo 38, artículo 46, segundo párrafo, artículo 48 y artículo 89, numeral 3, así como el artículo 56, tercer párrafo del decreto 2792 del Congreso de la República, ley del impuesto al valor agregado. El secretario general adjunto dará lectura a lo conducente de la inconstitucionalidad planteada. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la Cámara de Industria de Guatemala promovió acción de inconstitucionalidad general parcial contra algunos artículos del decreto 10/2012 del Congreso de la República de Guatemala, el cual contiene la ley de actualización tributaria y el artículo 56, tercer párrafo del decreto 27-92 del Congreso de la República, ley del impuesto al valor agregado. Específicamente, los artículos cuestionados son los siguientes: el 5, primer párrafo del citado decreto 10/2012, que regula lo relativo a la presunción de onerosidad en las cesiones y enajenaciones de bienes y derechos, salvo prueba en contrario. A juicio de la Cámara Accionante, esa regulación es violatoria a preceptiva constitucional, porque faculta a la Administración Tributaria a presumir tal onerosidad sobre la base de valores de mercado. Ello implica la concesión de facultades subjetivas y discrecionales, nada estables en el tiempo, que hacen que no pueda existir confianza por parte del ciudadano. Se cuestiona también la legitimidad constitucional de la totalidad del artículo 21, numeral 5, siempre del decreto mencionado, el cual regula como costos y gastos deducibles tanto el aguinaldo como la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. Esa deducción puede ser hasta el 100% del salario mensual, salvo lo establecido en los pactos colectivos de condiciones de trabajo debidamente aprobados por la autoridad competente de conformidad con el Código de Trabajo. Según criterio de la entidad accionante, ya el numeral 4 de ese artículo establece la facultad de deducir tales prestaciones laborales, por lo que deviene contrario a la Constitución que en la norma cuestionada se realice un trato discriminatorio a los trabajadores que no estén sindicalizados y que no puedan tener acceso a un pacto colectivo de trabajo. También se objeta del artículo referido las frases 50% del y no serán deducibles las inversiones en servicios por los que los trabajadores realicen pagos totales y parciales en la prestación de los mismos, insertas en el numeral 9. Ello porque, según la accionante, se limitan las inversiones que los patronos hagan a favor de sus empleados. De esa forma, se están creando limitaciones a mejora de derechos que los empleados hayan adquirido. Ello se traduce en violación al magno texto. También se refuta el numeral 22
siempre del artículo 21, que se haya incluido el segmento que condiciona la posibilidad de deducir una donación al hecho que el donatario cuente con la solvencia fiscal del periodo al que corresponde el gasto, emitida por la Administración Tributaria. Indica el accionante que esa disposición legislativa viola la Constitución porque regula una deducción condicionada a un acto de un tercero y a la emisión de solvencia por parte de la Administración Tributaria cuando ésta cuenta con mecanismos de fiscalización y control que están sujetos al control jurisdiccional, mientras que esa solvencia es un acto discrecional de tal administración. El planteamiento también está dirigido contra el numeral 28 del artículo 21, específicamente los términos exclusivamente y no. Así también contra el artículo 23, literal O, siempre del decreto 10-2012, relacionados con las pérdidas cambiarias como costos y gastos deducibles. Refiere el accionante que tales disposiciones legislativas violan la normativa constitucional porque impide una verdadera depuración de la base imponible y no permite establecer la aptitud efectiva del contribuyente. Se cuestiona del artículo 28 lo concerniente a los pagos trimestrales. Indica que esa regulación viola preceptos de la Constitución, entre otros motivos porque la realización del cierre contable en 10 días hábiles luego de la terminación del trimestre resulta un plazo poco razonable que impide que sobre base cierta puede efectuarse la declaración jurada respectiva. También se cuestionan los artículos 46, párrafo segundo y 48, siempre del decreto 10-2012. El primero hace referencia a la aplicación del tipo impositivo del 7% cuando se haya realizado actividades lucrativas con personas individuales que no lleven contabilidad o que por alguna razón no le hayan efectuado retención. Y el segundo precepto se refiere a la obligación de retener. A juicio de la Cámara solicitante, estos violan la Constitución, pues obliga a la aplicación de un tipo impositivo superior al que corresponde a la obligación tributaria según la misma ley. Objeta el artículo 89, numeral 3, que hace relación de los costos de un bien en la enajenación de acciones o participaciones sociales, estableciéndose que en ese caso el costo será el menor valor entre el establecido en los libros de la sociedad emisora, quien debe certificar el mismo, y el valor de adquisición por el adquiriente de las acciones o participaciones sociales. A juicio del accionante, ese precepto legal viola el magno texto constitucional, pues es un hecho generador que no cumple con ser revelador de la capacidad subjetiva de afrontar el pago de la deuda tributaria y por tanto carece de justicia y equidad. Por último, impugna el tercer párrafo del artículo 56 del decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la ley del impuesto al valor agregado, que fue reformado por el artículo 157 del decreto 10-2012, el cual regula lo referente a la base imponible para el tributo antes indicado, para el caso de aportaciones de bienes inmuebles grabados, en cuyo caso deberá agregarse copia autenticada del avalúo respectivo como atestado del testimonio de la escritura pública que para efectos registrales se autorice. A su juicio, tal regulación vulnera el magno texto, pues sujeta el ejercicio del derecho de propiedad a la exigencia del avalúo antes indicado. Con ello se condena de mentirosos a los contribuyentes con el único afán de coaccionarles al pago de tributos sobre bases estimadas y no reales. Por lo anterior, solicitó que se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial de las normas legales objetadas antes mencionadas, las cuales deben quedar sin vigencia. A los que intervienen en la presente audiencia se les advierte que, de conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de la lectura de cualquier documento, salvo autorización previa del presidente,
concretarse al asunto planteado y ser breves, concisos y precisos en su exposición. Para el efecto, las partes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el interponente de la inconstitucionalidad y solicitante de la vista pública, Cámara de Industria de Guatemala, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Andrés Castillo Calderón, quien actúa con el auxilio de los abogados Estuardo Mario Gamalero Cordero y Mario Estuardo Archila Maldonado, que pueden hacer uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente, honorables señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, distinguidos abogados de las instituciones de Estado que nos acompañan, distinguidos directores de diversas cámaras empresariales que están también presentes con nosotros, amigos de los medios de comunicación, muy buenos días. Señor presidente, en esta vista pública abordaremos y trataremos de exponer nuestros argumentos y nuestros puntos de vista lógicos sobre las normas que tanto su persona como el señor secretario acaban de dar lectura, y bajo el entendido que estamos apercibidos que el tiempo es de 15 minutos para nuestra ponencia, con todas las muestras de consideración, quisiéramos pedirle que nos permita extendernos breves minutos para poder tocar las partes sustanciales de estas normas. En lo pertinente, abogado. Muchas gracias, señor presidente, y también que en su oportunidad, cuando tengamos que dar lectura únicamente a citas textuales manifestadas por la contraparte o lectura de artículos, que también se nos permita hacer. Que también sea en la parte conclusión. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, atinadamente el Ministerio de Finanzas Públicas establece en sus respectivos memoriales, al igual que la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público, que el procedimiento formal con el cual fue aprobado el Decreto 10/2012 cumple a satisfacción con la normativa tanto constitucional como de la Ley Orgánica del Congreso de la República. Sin embargo, señores magistrados, nosotros consideramos que es importante mencionar que este decreto, el 10/2012, fue aprobado en una sola lectura. Al ser aprobado en una sola lectura, creemos que la profundidad de análisis de los diputados, al haber podido leer artículo por artículo la ley, y siendo el caso que la ley no cuenta con el dictamen favorable de comisión alguna del Congreso de la República, si bien debemos reconocer que el poder legislativo es supremo en cuanto a la formación, acción y aprobación de la ley, pues no es omnipotente, y como seres humanos con toda la humildad creemos que somos falibles y que estamos expuestos a cometer errores. Especialmente, como digo, cuando la ley no fue leída artículo por artículo, sino que fue aprobada por bloque o por capítulos. Hace 2 días tuve la oportunidad de mencionar acá un hecho o una situación que es de carácter pública, no es confidencial, no tendría por qué serlo, que incluso la conocen los medios de comunicación, y es sobre las mesas técnicas de trabajo que el propio organismo ejecutivo, con el apoyo del honorable ministro de Finanzas Públicas, han convocado para tratar cabalmente vicios o problemas que tiene el decreto 10/2012. Sabemos que hay acuerdos, sabemos que hay cuestiones en las que hay avances de criterio, pero vuelvo a repetir que lamentablemente estas mesas técnicas están supeditadas a ley y que por lo tanto no podemos estar sujetos en cuanto a los daños y a los agravios que las leyes vigentes pueden ocasionarle a los contribuyentes. Nosotros consideramos también que la defensa nuestra, o la ponencia nuestra, mejor dicho, en estos casos de las inconstitucionalidades que estamos tratando, no deben de supeditarse a cuestiones de forma, sino más bien
analizar en cuanto al fondo del problema que estamos tratando y que estamos abordando y que es de carácter nacional. Creemos que hoy por hoy hay una situación que apremia, que debemos de reparar y de corregir inmediatamente, y es por ello que estamos aquí con ustedes. Quiero, con todo el respeto del caso, disentir de una cita, de unas palabras que textualmente menciona la Superintendencia de Administración Tributaria en su memorial, y para ello pido permiso para leerlo, cuando dice: no es posible pensar que un solo artículo, la frase de un artículo o la sola palabra de un artículo viole 4 o más normas constitucionales. Yo y nosotros somos de la opinión que bastan sobrados ejemplos en las gacetas de esta honorable Corte para ver que eso sí es posible, y creemos que esta posibilidad de haber incurrido en ese error o en esos vicios es aún mayor cuando la propia ley fue aprobada con semejante premura y sin el análisis correspondiente y el visto bueno que se debe expresar en los dictámenes que comúnmente extienden las comisiones. Por otra parte, y para terminar con esta breve introducción, quiero aunarme a un comentario vertido también por la Superintendencia de Administración Tributaria, en el sentido que no es la intención de Cámara de Industria de Guatemala, ni de sus gremiales, ni de sus asociados, hacerles perder el tiempo con argumentos que en su opinión carezcan de forma y carezcan del peso necesario y de las cuestiones que ustedes no consideren que son constitucionales. Pero humildemente y con todo el respeto les pedimos que el análisis se haga objetivamente sobre temas de fondo y siempre velando por resguardar el fortalecimiento de la República de Guatemala, de nuestro sistema tributario y de todos los contribuyentes. Muchas gracias y dejo con uso la palabra al abogado. Buenos días, señores magistrados, honorable Corte de Constitucionalidad, colegas público en general. Previo a la presentación de los argumentos de las 9 impugnaciones a las que corresponde el presente expediente, quiero reiterar los argumentos que hemos planteado, porque consideramos que tanto las evaluaciones de audiencia como los de las distintas instituciones a las que se les corrió la misma no llegan a desvirtuar en absolutamente nada los planteamientos realizados. Y por ello me concentraré básicamente en puntos en los que pudiera haber algún tipo de contradicción en lo que se planteó en estos memoriales y las audiencias de las distintas instituciones. Hago 2 alusiones generales que han sido mencionadas en esos memoriales, principalmente respecto a los conceptos de seguridad jurídica, porque se impugna básicamente por falta de seguridad jurídica de la normativa todos los artículos a que se refiere este expediente. Y esto se puede demostrar claramente cuando en las evaluaciones de audiencia se recurre a normas de interpretación de la legislación ordinaria para tratar de establecer que hay seguridad jurídica. Y claramente entenderíamos que la legislación no nos está proveyendo de la seguridad jurídica necesaria como ciudadanos. Y la otra alusión es que cuando se invoca el principio de capacidad de pago, evidentemente está incluido en 2 normativas constitucionales. El artículo 239, cuando impone al Congreso de la República las limitaciones de establecer tributos conforme a necesidades del Estado y de acuerdo con la equidad y justicia. Y equidad y justicia, como dice el tratadista argentino Horacio Cortí, es simplemente la aplicación y las reglas de aplicación del término capacidad y justicia y del principio de capacidad contributiva. Y vemos en el artículo 243 que obliga también a que el sistema tributario sea establecido conforme a equidad y justicia y por lo tanto de acuerdo al principio de capacidad contributiva o capacidad de pago. Es por tanto que sería imposible alegar violación de capacidad de pago si no mencionamos los 2 artículos, como en algunos de los memoriales de audiencia se ha pretendido hacer ver. Es así que entro entonces al artículo 5 del 10/2012, que contiene lo que el acápite del artículo establece como presunción de onerosidad. Sin embargo, en el desarrollo del mismo, la presunción es de valor de mercado.
Y me gustaría simplemente dejar claridad del concepto de valor de mercado, que es totalmente opuesto al principio de onerosidad. Si bien las entidades mercantiles se presume que realizan todas sus transacciones bajo el principio de onerosidad, es decir, obtienen una contraprestación por los bienes y servicios que otorgan, y esa es una presunción que sería totalmente válida y no tendría ninguna violación constitucional, la norma establece que la administración podrá hacer las revisiones respecto a valor de mercado. Y para eso, simplemente con ejemplificar, podemos ver cuál es el exceso en esta facultad. Si imaginamos tres comerciantes, uno vende algún producto en 500, el otro vende ese mismo producto en 300 y el otro vende el mismo producto en 400. Cuando se establece que podrá ser revisada la transacción a valor de mercado, nos tendremos que preguntar cuál de los tres es el valor de mercado. Puede ser ajustada la transacción para efecto del gasto a quien vendió el 500 y a su cliente será ajustada diciendo 500 es un precio excesivo de valor de mercado porque hay alguien más en el mercado que vende a 400 o a 300. Lo mismo le sucederá al de 400 porque dirán los ingresos no están reportados correctamente porque el valor de mercado es 500. O bien pudiera hacer el mismo ajuste a su cliente diciéndole disculpe, pero el valor de mercado era 300 y por lo tanto su gasto es excesivo. Si vemos entonces el valor de mercado es de imposible determinación y al ser de imposible determinación automáticamente nos causa inseguridad jurídica en el sistema y deja que las transacciones mercantiles estén sujetas a una determinación de precios por un ente administrativo de carácter tributario. También queremos recalcar, y me permito, señor presidente, citar textualmente una gaceta. La Gaceta 55, expediente 276-99, sentencia del 5 de enero del 2000, que refiriéndose al principio de inocencia, esta Corte sentenció diciendo: este tribunal considera que el citado principio en nuestra legislación es propio de los procedimientos punitivos, sea de orden administrativo o penal. Y es así que un ajuste a los precios pudiera despertar en sede administrativa un procedimiento punitivo, porque toda vez que se impugna el precio de una transacción y se hace un ajuste al ingreso, automáticamente se incurriría en una omisión y en una sanción de omisión de tributos, que es un procedimiento punitivo. Igualmente podría dar lugar al inicio de procedimientos penales por la determinación de que existe una falsedad para evadir tributos y defraudación tributaria. Es así que el principio de inocencia se ve violado con una presunción sobre el contribuyente respecto al valor de mercado. Sigo con el numeral quinto del artículo 21, el cual se refiere a la limitación que existe en ese numeral respecto a la deducibilidad del aguinaldo y la denominada bono 14. Si bien se causa una violación a la capacidad contributiva, porque como este tribunal varias veces ha explicado y ha sentenciado en cuanto a que los procedimientos de determinación de la obligación tributaria deben permitir depurar de tal manera la base imponible para que represente la actitud efectiva y no ficticia del contribuyente, vemos que el aguinaldo y la bonificación denominada bono 14 es una bonificación efectivamente realizada y es un gasto necesario para la producción de renta. La limitación que se causa una violación adicional, causa una violación en cuanto a discriminación del trato de los propios trabajadores. Si entendemos y vemos que en las normas constitucionales, artículo 102, artículo 106, establecen que las prestaciones laborales son mínimas y por lo tanto susceptibles de ser mejoradas por tres medios, obviamente la propia legislación y luego contratación individual o colectiva, y la legislación laboral establece como mecanismos de negociación colectiva, el pacto colectivo de condiciones de trabajo o el convenio colectivo de condiciones de trabajo. La norma tributaria limita la posibilidad del aumento de esta prestación como gasto deducible únicamente al pacto colectivo, es decir, está tratando a los trabajadores, que todos son trabajadores y en esas condiciones iguales, de manera desigual, causando un incentivo a no poder negociar aumento de sus propias prestaciones. Me traslado entonces a la siguiente impugnación, que se refiere al numeral noveno del artículo 21 del decreto 10/2012. En esta se limita a las inversiones que hagan los patronos en beneficio de sus trabajadores en cuestiones de salud, educación y vivienda. Vemos así y disentimos de la afirmación de la Administración Tributaria en cuanto que es por falta de conciencia social de esta Cámara que se hace la impugnación.
cuando al contrario es en virtud de esa conciencia social de la mejora de las prestaciones de los trabajadores que se hace. Pues vemos que el efecto económico que se está buscando sería contrario a las obligaciones que el artículo 119 establece en el propio Estado de fomentar la mejora en las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Es así también que los artículos constitucionales que se refieren a las obligaciones patronales establecen en los patronos ciertas obligaciones de proveer de vivienda en ciertas condiciones, mismas condiciones que están reflejadas en los acuerdos derivados del Pacto de San José. Por lo tanto, existe una obligación del Estado de fomentar el bienestar de sus trabajadores, y vemos acá que se limita la posibilidad de los patronos de hacerlo. Es así que la limitación de esos gastos violaría esa normativa constitucional. Igualmente, por propia información de la Administración Tributaria que ha sido trasladada a esta Cámara, la inversión que los patronos hacen en estos rubros es aproximadamente 1.300 millones de quetzales anuales. Si se limitara esto al 50%, la pregunta sería si es el Estado capaz de absorber esos 1.300 millones, o por lo menos la mitad de esos gastos, en beneficio de la población en general. También vemos así que, siendo obligaciones constitucionales proveerlo, ¿cuál es la razón tributaria de política fiscal no permitir la deducción? El impacto del costo de realizar las inversiones se ve prácticamente duplicado. Primero, porque para determinar cuál es el 50% de las inversiones, el contribuyente que las hizo tiene que demostrarle a la Administración Tributaria el 100% de las inversiones, y luego demostrar que ha cumplido a cabalidad con los requerimientos que la normativa establece. Eso quiere decir que las posibilidades de un ajuste se duplican respecto a la limitante, cuando la Administración claramente pudiera verificar la inversión del 100%. Y de nuevo, no nos parece que sea en equidad y justicia que se le pida constitucionalmente también, y por medio de pactos de derechos humanos, a los patronos que hagan estas inversiones, y el Estado pretenda reconocer únicamente el 50% de dichas inversiones como gasto. En cuanto a la frase "siempre que cuenten con solvencia fiscal del periodo que corresponde al gasto", emitida por la Administración Tributaria, contenida en el numeral 22 del artículo 21, simplemente me permito citar al tratadista, si se me da la oportunidad de leer textualmente, Rodolfo Espizo, que en su obra Derecho Constitucional Tributario dice: "La exigencia de contar con certificados de buena conducta fiscal para el ejercicio de derechos constitucionales, impuesta con el propósito de asegurar la percepción de la renta pública, deviene irrazonable y por ende inconstitucional, pues resulta irracional que para la consecución de dicho objetivo fiscal se obstaculice ilegítimamente el ejercicio de aquellos. Ir más allá es arbitrario, puesto que condicionar el ejercicio de actividades económicas a la obtención de un certificado de buena conducta fiscal pone a merced del funcionario de turno la fortuna de los contribuyentes, pues no se trata ciertamente del cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino de lo que los funcionarios de los organismos fiscales, sin posibilidad de control del Poder Judicial, interpreten que surge de la ley fiscal, o en la mayoría de los casos, de las resoluciones generales de sustancia legislativa dictadas por el propio organismo encargado de la aplicación de las disposiciones tributarias". Es así que vemos que la limitante al derecho a la deducción por una donación está condicionado al cumplimiento por medio del donatario de una exigencia puramente administrativa. El Ministerio de Finanzas Públicas, en su evaluación de audiencia, establece que esto es una obligación formal que el legislador colocó sobre el donatario. Sin embargo, no estamos discutiendo la posibilidad de la obligación formal, que primero que nada es una obligación que deriva de la relación tributaria entre un sujeto y el Estado, y este es el donatario. Estamos discutiendo la sujeción del derecho a la deducción por la obligación tributaria de un tercero. En cuanto al artículo 20, el inciso 23 del artículo 21 y el literal del artículo 23, que se refieren a las ganancias cambiarias, queremos hacer dos alocuciones. Primero, evidentemente violaría capacidad de pago, no permitir que el contribuyente que está obligado a saldar deudas en moneda extranjera pueda año con año ir registrando y considerando como gasto
el movimiento de su posición financiera respecto a esa obligación. Esto es lo que hemos citado en varias sentencias de Corte Suprema y varias sentencias emanadas por este honorable tribunal, que en los memoriales de evacuación se dicen que corresponden a sentencias emitidas conforme al artículo 38Z de la anterior ley del impuesto a la renta. Queremos exponer que esto no es cierto. El 38Z se refería a pérdidas cambiarias derivadas de compra y venta de divisas, deducción que sigue siendo válida y aplicable en este momento. Sin embargo, los tribunales de justicia, contencioso administrativo, Corte Suprema y esta honorable Corte han coincidido que no puede ser limitante de la deducción por la variación del tipo de cambio únicamente la compra y venta de divisas, y lo han dicho en virtud de la sentencia contenida en el 167-95, que textualmente dice: atenta contra la disposición constitucional que impone que el sistema sea justo y equitativo y tomar en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo, pues el legislador no consideró la situación personal del sujeto pasivo ni la depuración de la base imponible, y debe referirse a la actitud efectiva y no ficticia del contribuyente. No permitir esta deducción por el movimiento del tipo de cambio sería gravar de manera ficticia al contribuyente, pues su posición económica realmente ha variado. Respecto a los pagos trimestrales, artículo 38 del 10/2012, simplemente vemos que hay dos mecanismos: uno que exige el cierre contable en 10 días hábiles y el otro que exige la estimación de 8% de los ingresos. En el primer caso, el plazo de 10 días hábiles resulta no razonable, y solo queremos hacer la locución que la liquidación parcial se refiere a contribuyentes que no llevan contabilidad, cuando la única manera que un contribuyente que está obligado por ley a llevar contabilidad puede hacer una liquidación parcial es por medio del cierre contable. Y vemos que la pequeña y mediana empresa, que normalmente no tienen departamentos de contabilidad sofisticados o lo tienen por fuera, con servicios de terceros, ese plazo de 10 días para declarar bajo juramento que su trimestre está liquidado conforme a la ley y conforme a operaciones reales, no es razonable. Y del otro lado hay una violación de capacidad de pago, que sería la alternativa que se le da al contribuyente de pagar sobre estimaciones de renta. Y de nuevo vemos que ahí se causa la violación por capacidad de pago. En los artículos 46, segundo párrafo, y 48, que se refieren a la obligación de pago del contribuyente cuando no le han hecho retención en el régimen opcional, y la obligación del agente de retención de efectuar dichas retenciones, vemos que existe una inseguridad jurídica completa, en virtud que el artículo 44 contiene una tarifa de 5% para los primeros 30.000 quetzales de facturación mensual, mientras que tiene una tarifa del 7% por el exceso. Pero en ambos casos, artículo 46 y 48, el contribuyente deberá pagar 7% al momento de hacer la liquidación por las rentas que no le fueron retenidas, y luego deberá sujetarse a una retención del 7%, porque debemos comprender que la responsabilidad del agente de retención, si bien es una obligación secundaria que depende de la obligación del obligado principal, es una obligación también independiente que concede responsabilidad frente al fisco. Y de esa manera sería contrario exigir una retención por arriba de la obligación. La superintendencia pide que se resuelva eso por medio de interpretación de la legislación ordinaria, diciendo que una norma es especial. Y yo pregunto, ¿qué no hará cambiar de opinión al aplicador de la norma respecto a cuál de las tres es especial? Si el tipo impositivo, la obligación de retener o la obligación de efectuar el pago con tarifas distintas. Respecto al numeral 3 del artículo 89, que establece la ganancia de capital en la venta de acciones, en la que obliga a que sea el valor menor del precio de adquisición de la acción respecto al valor en libros, simplemente con un ejemplo podemos demostrar la inconstitucionalidad de la norma por pretender el cobro de un impuesto sobre base ficticia. Si una persona compra una acción en 80 quetzales, ese es su valor de adquisición, y luego por razones de mercado logra conseguir que alguien se la compre en 75, en la realidad tendría una pérdida de 5 quetzales en esa transacción. Pero el valor en libros, que normalmente es muchísimo más bajo que los valores que se pueden obtener por las formas de evaluación de las acciones, sería de 50 quetzales. La ley obligaría a pagar una ganancia de capital entre los 50 y los 25, es decir, una ganancia de capital inexistente, porque el contribuyente sufre realmente una pérdida. Y por último, en la última impugnación, el artículo 56 de la ley del IVA, se establece el requisito para que sea inscrito
el testimonio del aporte a esa sociedad, es decir, el nuevo propietario de ese bien en la sociedad, y para que sea inscrito se requiere de un avalúo para efectos puramente tributarios. También, si se me permite, la Gaceta 57, expediente 275-2000, de fecha 9 de agosto, esta honorable Corte dijo que el derecho de propiedad de bienes inmuebles se perfecciona con su inscripción en el registro de la propiedad. Por lo tanto, fuera de las otras violaciones que han sido establecidas en el memorial de posesión, vemos claramente que se está limitando el ejercicio del derecho de propiedad. Dicho esto, reitero las peticiones de esta Cámara para que la inconstitucionalidad planteada en todos sus puntos sea declarada conforme. Muchas gracias. Corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de su mandatario especial provincial con representación, abogado Edwin Estuardo López Rodríguez, quien actúa con el auxilio de la abogada Ivette Anaite García Vidaure, quien puede hacer uso. Muchas gracias, honorable presidente. Solicito su venia para poder hacer lectura de algunas de las disposiciones impugnadas, así como algún documento que sea necesario. Que sea en la parte pertinente, nada más, abogada, por favor. Muchas gracias. Honorable Corte de Constitucionalidad. En relación a la acción intentada, es importante iniciar manifestando que el planteamiento de inconstitucionalidad interpuesto por la Cámara de Industria de Guatemala no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La Cámara accionante no expresa en forma razonada y clara los motivos jurídicos sobre los cuales descansa su impugnación. Si tal razón no fuera suficiente, a juicio de los honorables magistrados, para la denegatoria o desestimación de la presente acción de inconstitucionalidad planteada, considero pertinente por parte del Ministerio de Finanzas Públicas señalar los motivos por los cuales, contrario a lo pretendido por la entidad accionante, las normas impugnadas sí son compatibles y se ajustan a la Constitución Política de la República de Guatemala. El párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Actualización Tributaria establece la presunción de onerosidad. Esta presunción de onerosidad va a ser aplicable exclusivamente a las actividades mercantiles, que establece que se presumen retribuidas al valor de mercado, salvo prueba al contrario. Entonces, esta presunción se ajusta al artículo 2 constitucional y garantiza la seguridad jurídica porque está estableciendo a qué actividades son las que exclusivamente se aplicarán y el hecho de onerosidad que es inherente a las actividades comerciales y a las actividades lucrativas. Es claro que cuando el constituyente en el artículo 130 constitucional establece que el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado, lo que viene a hacer es a proteger esta libertad de mercado. Ahora, el legislador tributario, conforme a la Ley de Actualización Tributaria, en el párrafo impugnado, lo armoniza a la norma constitucional relacionada, que es el artículo 130 constitucional y al artículo 239 constitucional. Como se dijo, la presunción es juris tantum y está contenida en la ley, y la razonabilidad de esta promulgación estriba en la realidad de los modos constantes de obrar de los comerciantes. La disposición entonces garantiza el derecho de defensa del contribuyente establecido en el artículo 12 constitucional. Lo relevante es que en ningún momento se deja al contribuyente en estado de indefensión, ya que se le da la oportunidad de probar el contrario. Cosa distinta sucede cuando, con ocasión del propósito de incluir las obligaciones tributarias, se pretende inducir al fisco en el error de que una operación mercantil se realiza sin ánimo de lucro y no se tiene cómo justificar tal situación por parte del contribuyente que está argumentando que no tuvo lucro en la operación mercantil que ha realizado. En cuanto a la constitucionalidad del inciso 5 del artículo 21, que establece que pueden ser deducibles el aguinaldo y el bono 14 hasta un monto de un salario mensual, y el aguinaldo y el bono 14 establecido en los pactos colectivos de condiciones de trabajo aprobados por la autoridad competente de conformidad con el Código de Trabajo. Esta norma no es discriminatoria, ya que establece que, salvo los pactos colectivos de condiciones de trabajo, no quiere decir de que si no hay pacto colectivo los trabajadores
que no estén sindicalizados no van a tener derecho, no se tiene derecho a esta deducción, sino que también establece que el aguinaldo del bono 14 hasta un monto de salario mensual. Es una deducción que está contenida en ley, por lo cual tiene certeza jurídica. En cuanto al inciso 9 del artículo 21, que se refiere al monto de las inversiones, a la deducción sobre el monto de las inversiones que los patronos realicen en beneficio de los trabajadores, al establecer que será deducible el 50% del monto que inviertan en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de viviendas, escuelas, hospitales, servicios de asistencia médica y salubridad en beneficio de los trabajadores. La Cámara Accionante ha impugnado el apartado 50% de él. Esta disposición ha sido emitida de conformidad con el artículo 239 constitucional, el principio de legalidad, ya que es competencia exclusiva del Congreso de la República el establecer cuáles serán las deducciones de los impuestos que se crean. En este caso, que va a ser el porcentaje, en este caso es el 50% que el legislador tributario les está otorgando para que puedan ser deducidos de la liquidación del impuesto sobre la renta. No está de más destacar y aclarar que las inversiones de esa naturaleza no constituyen técnicamente ni legalmente costo y gasto deducible. No existe ningún impedimento para que los patronos continúen invirtiendo en este rubro, con las inversiones que sobre sus propiedades quedarán, de lo cual van a poder deducir únicamente el 50% según el artículo impugnado. Nada impide al contribuyente realizar inversiones sociales en favor de sus trabajadores, sino que por el contrario, le trae beneficios empresariales y le generan un valor competitivo agregado en materia de responsabilidad social. Al hacer estas inversiones que el legislador les ha otorgado una deducción únicamente por el monto del 50%. El numeral 22 del artículo 21 también ha sido impugnado. Aquí es importante tener presente que en una deducción la obligación tributaria sí nace a la vida jurídica, pero se permite deducirla en la liquidación del impuesto sobre la renta por disposición legal, y en este caso el requisito formal de que la entidad a quien se le done cuente con solvencia fiscal del periodo que corresponde al gasto emitida por la Administración Tributaria. Dicha disposición se encuentra ajustada al principio de legalidad contenido en el artículo 239 constitucional. En cuanto al numeral 28 del artículo 21 y la literal O del artículo 23, gastos no deducibles, que también ha sido impugnada, esto establece las pérdidas que serán deducibles, las pérdidas cambiarias. El abogado auxiliante de la Cámara Interponente ha manifestado hace unos minutos que son las ganancias cambiarias. El numeral 28 establece que no serán deducibles las pérdidas cambiarias que resulten de revaluaciones, expresiones o remediciones en moneda extranjera que se registren por simples partidas de contabilidad. Y la literal O del artículo 23 establece que las pérdidas cambiarias originadas de revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera que se registren por simples partidas de contabilidad. Lo que hace el legislador tributario es que únicamente otorga la deducción para las pérdidas cambiarias originadas exclusivamente por la compraventa de moneda extranjera efectuada a las instituciones sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto lo que viene a hacer es que para que se logren acreditar estas pérdidas cambiarias que el contribuyente ha tenido, por lo tanto, lejos de contravenir la justicia tributaria y la capacidad de pago, estas dos disposiciones las vienen a concretar. En cuanto a la impugnación del artículo 38, la Cámara Accionante obvia tomar en cuenta que los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta sobre utilidades de las actividades lucrativas deben pagar trimestralmente un impuesto instantáneo ya generado, porque el impuesto se genera cada vez que se produzcan rentas gravadas
y dejan vacía de contenido la impugnación al no tomar en cuenta que el impuesto se liquida en forma definitiva anualmente y que para el cálculo del pago trimestral existe el método de liquidación preliminar de sus actividades al vencimiento de cada trimestre. Los artículos 46 y 48, también impugnados, que establecen que el contribuyente que realice actividades lucrativas con personas individuales que no lleven contabilidad o que por alguna razón no le hayan efectuado retención, debe aplicar el tipo impositivo del 7% sobre los ingresos grabados que no fueron objeto de retención al pagar el impuesto directamente. Y el artículo 48, que los agentes de retención deben tener en concepto de impuesto sobre la renta el 7% sobre el valor efectivamente pagado o acreditado. Esta norma no es inconstitucional porque en este caso no se aplica para el año 2013 y no viola en consecuencia el artículo 2 y 3 de la Constitución, ni tampoco los artículos 44, 239 y 243 constitucionales, por lo que carece de razonabilidad jurídica al pretender interpretar aisladamente esta norma y no en su contexto, ya que el artículo 173 de la Ley de Actualización Tributaria establece un ajuste gradual del tipo impositivo del impuesto sobre la renta y en su numeral 1 establece que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 el tipo impositivo será de 6%, a lo cual se debe ajustar el agente retenedor en este caso. Es coherente con la Constitución el numeral 3 del artículo 89 de la Ley de Actualización Tributaria, que determina la base imponible de la realización de ganancias o pérdidas de capital derivados de la enajenación de acción o participaciones sociales determinadas, que es el menor valor entre lo establecido en libros y el valor de adquisición, base imponible que es coherente con la seguridad jurídica y la capacidad de pago al determinar la renta sobre una base cierta, ajustada a la realidad. La disposición atacada es razonable y tiene fundamento lógico suficiente, pues se ajusta a la realidad jurídica, que pretende normar la verdadera capacidad económica y no una capacidad ficticia. Para concluir, el último artículo impugnado ha sido, dentro de esta presente acción, el artículo 56 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que fue reformado por el artículo 157 de la Ley de Actualización Tributaria. Y esta disposición impugnada determina la base imponible para el caso de aportaciones de inmuebles a una sociedad, que es el valor del bien inmueble declarado por un valuador autorizado. Es decir, que el impuesto se va a calcular sobre la base real y cierta, no ficticia. Dicho valor no constituye un precio de compraventa, pues en este caso el hecho generador es la aportación de este bien inmueble a la sociedad, lo cual se ajusta a la realidad económica que pretende normar a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la justicia tributaria. El Ministerio de Finanzas Públicas pide a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al dictar sentencia declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial que promueve la Cámara de Industria de Guatemala en contra de los artículos impugnados de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de la República. Únicamente, honorables magistrados. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de su mandatario especial judicial con representación, abogado Carlos Enrique Reynoso. Gracias, presidente. Señoras magistradas, señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad, señores miembros de la Cámara Accionante, estimados colegas auxiliantes, colegas del Ministerio de Finanzas Públicas y del público en general. En primer lugar, quiero recordar y hacer constar que la Superintendencia de Administración Tributaria, a través de mi persona, en otras acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra de los mismos artículos, ya manifestó públicamente su criterio en cuanto a la impugnación de los mismos y se hizo por escrito en la audiencia de 15 días y en la audiencia del día para la vista.
por lo que considera ocioso repetir todos y cada uno de los argumentos. Si bien es cierto, hay que dejar muy claro que a criterio de mi representada, los artículos impugnados, no 9 como dijeron, sino que 11 artículos el día de hoy, ninguno de ellos adolece de inconstitucionalidad. Pero si así fuera, la propia Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el Acuerdo 489 de la Corte de Constitucionalidad ordenan que en el planteamiento de las acciones de inconstitucionalidad deberán cumplir con requisitos específicos, ser claros y relacionar directamente la confrontación entre la norma constitucional y la norma impugnada. Si nosotros hacemos un análisis de la inconstitucionalidad planteada, vemos que, por ejemplo, y voy a referirme a 4 casos específicos, no a todos los artículos, para cumplir con el tiempo que tengo asignado. El artículo 5º, párrafo primero, que ya se dio lectura, que habla de la presunción de onerosidad y de los precios de mercado, es un párrafo de un artículo. Los accionantes o la accionante no mencionó para nada el término clave de ese párrafo, que se presume la onerosidad del negocio jurídico o del negocio mercantil, salvo prueba en contrario. No está afirmando que sean precios de mercado, sino que dice se presume el precio de mercado, salvo prueba en contrario. Eso obviaron mencionarlo, y ese detalle viene a justificar nuestro criterio de que no es inconstitucional. Además, no son atribuciones discrecionales de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque el artículo 98 del Código Tributario y el artículo 3 de la Ley Orgánica de la institución le da facultades suficientes para tomar ese tipo de decisión. Pero con relación a lo que les mencionaba del fundamento jurídico de la impugnación, esta acción adolece de vicio que no puede ser superado, ni mucho menos superado por el órgano constitucional. Mi representada se pregunta, y ya hicieron mención de ello los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra por parte de la entidad accionante, pero insistimos, ¿será posible que ese párrafo del artículo 5º al que me acabo de referir puede violar los artículos 2, 3, 5, 14, 39, 41, 119, 239 de la A a la F? Definitivamente no. En este caso, si es que se estimaba violados algunos de estas normas o algunas de sus partes, se debió haber indicado expresamente. Todos los artículos, con excepción de uno, se indica que violan la seguridad jurídica y mencionan el artículo 2, 3 y 5, pero no todos los demás artículos, porque es obviamente antitécnico e improcedente. Por ejemplo, el segundo que quiero poner, cuando se refiere al tema de la deducción del 100% del aguinaldo, que es el artículo 21, párrafo 5º, se mencionan los artículos 2, 3, 5, 102, y literal J, 106, 239 de la A a la F y el 243. Y así se repite en 7 de los artículos impugnados. Si nosotros, con la venia del señor presidente, vemos que a qué se refiere el artículo 102 de la Constitución,
en los literales K y G. Dice derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Estamos hablando de el 50% de las inversiones en construcción de vivienda, que únicamente eso se permite para construir hospitales, escuelas, etcétera, en beneficio de los trabajadores de ese contribuir. Y entonces ellos mencionan el artículo 102, literal K, derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo. El K, protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar servicios. El artículo 102, literal M, protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos, personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. No tienen absolutamente nada que ver con lo que regula ese inciso sobre la posibilidad de deducir el 50%. Y en todos, en los 7 u 8 artículos que les indicaba, mencionan el 239, que como todos sabemos contiene el principio de legalidad, que corresponde con exclusividad al Congreso a decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios, contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación especialmente, y enumera las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible, el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos, y las infracciones y sanciones tributarias. Y luego en el último párrafo, como es del conocimiento de los honorables magistrados, se habla de la nulidad ex iure de las disposiciones reglamentarias sobre lo establecido en las normas legales y que no pueden modificar las bases del tributo. Y el 243, que habla del principio de capacidad de pago, habla de la doble tributación, habla de los tributos confiscatorios que no son aplicables obviamente a ninguno de estos casos y en especial al que menciono. Y eso se repite en todos los demás artículos. En tercer lugar, y lo mencionaban los exponentes o representantes de la Cámara recurrente, que el artículo 46, párrafo segundo, y el artículo 48, numeral 3, que hablan del tipo impositivo del 7% y de la retención del 7%, violan la equidad, la justicia tributaria, etcétera, toda esta serie de artículos que mencionaba, y que no es aplicable la norma de la ley del organismo judicial que prescribe que las disposiciones especiales prevalecen sobre las generales, porque no se sabe si la especial es el 46, el 48 o el 137, que es la norma transitoria. Fácil es deducir que la disposición general es la que habla de tributación del 7%, el descuento del 7%. La norma especial es la que va a fijar la temporalidad dentro de las normas transitorias, que dice que para el periodo del año 2013 se aplicará el porcentaje del tanto por ciento. Entonces, no se trata de inconstitucionalidad de esas dos normas, se trata de aplicación de las leyes especiales sobre las leyes generales, una norma que se encuentra en la ley del organismo judicial y que posiblemente se olvidó consultar en este caso. Así las cosas, honorables magistrados, mi representada estima y reitera que las normas, 11 normas impugnadas, no adolecen de inconstitucionalidad alguna, y que el memorial que contiene la acción de inconstitucionalidad planteada sí viola las disposiciones del artículo 135 de la Ley de Amparo de Definición Personal y de constitucionalidad, por lo que hace imposible a ese honorable tribunal conocer sobre el fondo de las impugnaciones, por lo que pide respetuosamente que al dictar sentencia se desestime la acción de inconstitucionalidad planteada. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.